3000 a.C. Primeros sellos cilíndricos en Mesopotamia. Se usaban para imprimir patrones sobre tablillas de arcilla, un método primitivo de impresión. 59 a.C. Se difundía el acta diurna en Roma. Siglo II después de Cristo. Xilografía en China. Se tallaban textos en bloques de madera para imprimir sobre papel o tela. Siglo VII en China. Se distribuían noticias en manuscritos de papel. Siglo VIII en China. Se desarrolló la impresión con bloques de madera, permitiendo reproducir textos. 868 después de Cristo. Impresión del Sutra de Diamante. Primer libro impreso con xilografía en China. Siglo XI. Bi Sheng inventa los tipos móviles en China. Primer uso de caracteres individuales de cerámica para reorganizar textos. 1377. Corea imprime el Jikji con tipos móviles de metal. Primer libro impreso con tipos móviles metálicos, casi un siglo antes de Gutenberg. De 1440 a 1450, Johannes Gutenberg desarrolla la imprenta moderna. Utiliza tipos móviles de metal, tinta oleosa y una prensa de tornillo para imprimir de forma eficiente. 1455. Se imprime la Biblia de Gutenberg, primera gran obra impresa en masa, marcando el inicio de la revolución del conocimiento. 1529. Se imprime la primera hoja de noticias en Viena. 1580. Se publica el Mercurius Galo-Belgicus en Colonia, considerado el primer periódico moderno. 1588. El English Mercury surge en Inglaterra. Finales del siglo XVI. Se difundían publicaciones precursoras destinadas a entretener a públicos específicos. 1605. Aparece el Nieuwe Tijdenband en Amberes. De 1609 a 1611. Se publican seminarios en Alemania y se organizan oficinas de mensajes en Londres. 1620. Se edita el primer periódico en inglés fuera de Inglaterra. De 1632 a 1641. Se censura y luego se reafirma la libertad de prensa en Inglaterra. 1645. Periódico más veterano que aún existe. Suecia Postdoc Invites Techniker. 1650. Se publica el primer diario alemán en Leipzig. 1663. Primera revista del mundo en Alemania. Publicación literaria con artículos sobre filosofía y cultura. 1655. The Oxford Gazette. Primer periódico inglés. Trasladado a Londres en 1666 como The London Gazette, aún en circulación. 1672. Se publica Le Mercure Galant, primera revista en incluir moda, literatura y sociedad. 1690. En Boston surge el primer periódico estadounidense, Public Occurrences Both Foreign and Domestic, cerrado tras un solo número por censura. 1697. En Madrid surge el primer periódico español. 1702. Se crea The Daily Courant, primer periódico diario del mundo, fundado por Elizabeth Maude. 1709. En Londres, Richard Steele funda una revista que recoge noticias y chismes de los cafés, diferenciándolo de la prensa política. 1729. Se crea The Pennsylvania Gazette, adquirido por Benjamin Franklin. Se convirtió en uno de los periódicos más influyentes en las colonias americanas. 1731. Se crea The Gentleman's Magazine, primera revista en usar el término magazine y en recopilar artículos variados. 1765. Stamp Act, ley del timbre en las colonias británicas, impuesto sobre periódicos que avivió protestas y sentó bases para la independencia de Estados Unidos. 1789. En la Revolución Francesa, la prensa se transformó en un instrumento para difundir ideas revolucionarias. Siglo XIX. Expansión de las revistas con la Revolución Industrial.
Las mejoras en la imprenta y la alfabetización permiten la producción masiva de revistas. En 1811 se crea la primera agencia de noticias en Boston. 1814. Primera prensa de vapor diseñada por Friedrich Koenig y utilizada por The Times de Londres. Década de 1830. Emergen revistas con coste más pequeño y dirigido a público general. 1833. The New York Sun, pionero del penny press, vendía ejemplares a 1 centavo, democratizando el acceso a la información. 1838. The Times of India, uno de los periódicos en inglés más antiguos de Asia, fundado durante el Raj británico. 1842. Se crea la primera revista ilustrada en Gran Bretaña. 1843. Prensa rotativa patentada por Richard Mark Oak. Permitía imprimir en rollos de papel continuo. 1851. Fundación de The New York Times por Henry Jarvis Raymond. Se convirtió en referente del periodismo serio. 1884. Linotipia, inventada por Ottmar Mergenthaler. Automatizó la composición de texto mediante líneas de metal fundido. Finales del siglo XIX. Surge la revista moderna con un formato propio y temas más variados. 1904. Impresión offset, desarrollada por Ira Rubel, técnica que mejoró la calidad y redujo costos. 1923. Se funda la revista Time en Estados Unidos, primera revista de noticias semanales con impacto global. 1936. Nace Life, la revista que revoluciona el fotoperiodismo. Su uso de imágenes en gran formato la convierte en un ícono del periodismo visual. 1982. Lanzamiento de USA Today, primer periódico nacional en Estados Unidos, con diseño colorido y formato accesible. 1992. Se crea el Chicago Tribune Online, uno de los primeros periódicos en ofrecer edición digital. Finales del siglo XX. Auge de las revistas especializadas y de nicho. Surgen revistas enfocadas en ciencia, moda, entretenimiento y cultura pop. Siglo XXI. Crisis de las revistas impresas y transición a lo digital. (2006 al 2009) Crisis de la prensa escrita. Cierre de emblemáticos como The Rocket Mountain News y transición masiva a formatos digitales. Primera década del siglo XXI. Cambio al ciberperiodismo. De los 2010 a la actualidad, dominio del periodismo digital, como por ejemplo The Washington Post, los cuales priorizan sus plataformas digitales.